Estamos sentados aquí dos personas que consideramos que el 15M marcó un punto de inflexión, aunque como decía aquel católico que acompañaba al Partido Comunista, con vosotros hasta la muerte, pero ni un paso más allá. Es decir, que después nos distanciamos en muchos de los análisis. Sin embargo, gran respeto a lo que fue el 15M y sobre todo a ese punto de inflexión que ensanchó la posibilidad de la democracia. Amador Fernández Sabater, gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Juan Carlos, por invitarme para charlotear. La fuerza de los débiles, ¿qué título más zapatista? Bueno, yo creo que ellos son una buena expresión de esa fuerza de los débiles, porque la pregunta que se hace en el libro es ¿de dónde sacan su fuerza los que no tienen nada? ¿No? Digamos, como los que a lo largo de la historia, los que no han tenido nada de lo que se considera un poder, no tienen dinero, no tienen tecnología, no tienen armas, no tienen ni siquiera una disciplina militar, no son superiores numéricamente, pueden, digamos, sin embargo, resistir a los fuertes, incluso vencer a los fuertes, en contextos tanto bélicos, lo que ha sido las guerrillas, y en contextos también civiles. Los que no tienen nada son capaces, sin embargo, de transformar las cosas. Entonces, ¿de dónde sacan su fuerza los que no tienen nada? Esa es un poco la pregunta que atraviesa el libro y me parece que los zapatistas, desde luego, son una expresión total de esto. ¿Y de dónde la sacan? Bueno, hay todo un desarrollo en torno a esta idea a partir digamos, de reflexiones que están en Clausewitz, en el gran teórico de la guerra, que él en determinado momento, mirando la guerrilla española contra Napoleón, mirando también la resistencia rusa contra Napoleón, que era como la bomba atómica del siglo, digamos, de su siglo, del siglo XIX, pues él se pregunta ¿de dónde sacan su fuerza los que no tienen armas, potencia de fuego, de destrucción? Entonces, bueno, él habla de algunos elementos que yo intento llevarme a la política. Por ejemplo, la activación de la gente, la activación del pueblo, la activación de las subjetividades. Ya en Heródoto incluso recuerdo haber leído en sus crónicas que cuando habla cómo son capaces los griegos, que eran poquitos, de resistir y vencer a los inmensos ejércitos persas. Él dice, bueno, es gente que lucha por sí misma, desde sí misma y por su ciudad, ¿no? Entonces hay un plus de fuerza, que es la activación de lo propio, pelear desde lo propio. Tuvieron que hacer ciudadanos a los remeros que no tenían dinero para comprarse las espadas, pero como los necesitaban para remar, les concedieron la ciudadanía, que es una de las bases también del desarrollo luego de la democracia en Grecia. Exacto, sí. Digamos, para mí es el pelear por lo propio y no como los persas, que están enviados para luchar bajo el látigo a miles de kilómetros, ¿no? Y hay otro elemento que podríamos tal vez citar, que es la fuerza de los vínculos. El que no tiene nada tiene, digamos, el entramado de vínculos, ¿no? Pensemos también de nuevo en ejemplos más militares, lo que es un maquis, ¿no? El maquis no es nada si no hay una casa que le acoge. Entonces, entre el maquis y la casa está la fuerza, digamos, la fuerza del vínculo que te acoge, que te sostiene, que te apoya, que te permite, digamos, resguardarte del poder de los poderosos. Entonces, dos elementos al menos de la fuerza de los débiles, hay más, serían la activación propia, la activación del cuerpo, la activación de la subjetividad, la activación del pueblo, por tanto, y en segundo lugar, la activación también de la sensibilidad, del hecho de que el otro importa, de que el otro, de la solidaridad, de la empatía, de que el otro es una prolongación de mí mismo. Entonces, en estos dos elementos hay un plus de fuerza que permite a los que no tienen nada resistir a los que lo tienen todo. Déjame preguntarte, porque el libro siempre me acordaba del último samurái todo el rato, ¿no? Ese hombre lleno de orgullo, de dignidad, de razón de ser, pero que no tenía nada que hacer frente a los cañones, ¿no? Del emperador. Claro. Los dos elementos que tú has señalado pueden servir para otras cosas. Decía Napoleón que nadie va a ir a la guerra porque sí, pero si pintas de colores un trapo y le colocas una música, esa concienciación del pueblo les puede llevar a morir, ¿no?, en carnicerías, ¿no? Y también en la segunda parte de los vínculos, que es donde creo que puede haber más salvación democrática, también estamos viendo cómo la derecha y la extrema derecha está resucitando el comunitarismo como una manera, ¿no?, de construir esos cuidados desde la extrema derecha. Y por tanto, esos dos elementos que son de los, como tú dices, de los débiles, se pueden convertir también en dos trampas para la emancipación. Claro, me parece que la fuerza de los débiles también encuentra, digamos,
extrae, digamos, recursos de otros dos elementos que podrían quizá como desarrollar un poco más los dos primeros, que serían el valor de la igualdad y de la pluralidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, pensemos en las guerrillas. Todo suma, todo vale. Digamos, todas las contribuciones aportan. Y me parece que es también una de las fuerzas del 15M, ¿no? En la plaza todas las contribuciones son válidas. Es decir, no simplemente cuenta lo que sabe hacer una casta dirigente, de especialistas, de élite, sino que hay una tendencia a la igualdad, porque el elemento, digamos, de fuerza es el popular. Entonces, hay un elemento de, incluso en contextos militares muy duros, como fue aquí la Guerra Civil Española, ¿no? Es decir, donde también hubo una tendencia a la horizontalidad, para precisamente que hubiera esa activación de un máximo de subjetividad, ¿no? Pero también en el ejército de Mao, digamos, en la lucha, en la guerra civil, etcétera, ¿no? Una tendencia a la horizontalidad, a la igualdad, para que todas las aportaciones valgan, porque todo el mundo es capaz de hacer algo, todo el mundo es capaz de hacer una aportación. Entonces ahí hay una inmensa, digamos, fuerza democrática en ese sentido, porque va en contra de la confiscación del saber, de la capacidad de iniciativa, de decisión por parte de un grupo dirigente, ¿no? La guerra del pueblo es contraria a la guerra de los fuertes, según Clausewitz, porque no se concentra, digamos, toda la capacidad en el jefe de guerra, sino en el elemento popular. Y el segundo elemento es el de la pluralidad, es decir, el hecho de que los seres humanos somos muchos, somos distintos, hay distintas formas de vida y todas ellas puedan articularse y no ser un obstáculo para la organización, sino una potencia. Es un poco, estoy siempre recurriendo a ejemplos militares, pero nos lo podemos llevar a lo político, digamos el caso de Lawrence de Arabia, ¿no? Él se encuentra que la dispersión, la multiplicidad de tribus árabes en realidad no es un obstáculo para la fuerza, digamos, la fuerza de resistencia contra el dominio turco, sino una fuerza, digamos, una potencia. Es una potencia en el sentido de que cada uno puede luchar desde lo suyo y lo suyo es diferente a lo de los demás. Entonces, ¿cómo articular la pluralidad, ¿no? Entonces me parece que habría otros dos elementos que podrían desarrollar un poco más lo que tú dices, que serían el elemento de igualdad y el elemento de pluralidad. Me parece que lo político tradicional es muy contrario a todo esto, muy contrario a la igualdad, siempre se concentra, digamos, toda la capacidad de saber, de iniciativa, de decisión en un grupo dirigente, en un comité central, y por supuesto a la pluralidad. El partido tiende a una homogeneidad y tiende a descartar con los que no estamos de acuerdo, al otro, lo que no vale, ¿no? No es capaz, digamos, no es una forma capaz de articular la diferencia, de articular la pluralidad, el hecho de que existen muchas maneras de estar en el mundo, de vivir, de pensar, de hacer, de decidir. Entonces la guerrilla, digamos, basaría su fuerza en un máximo de igualdad y en un máximo de pluralidad posible. ¿Cómo se puede articular eso para hacer de eso una fuerza? Hay una discusión que tengo con el libro, ¿no? Constantemente, ¿no? Más aún con la segunda parte, ¿no? Donde de alguna manera haces una crítica a cómo se sustancia institucionalmente una parte de lo que fue ese éter del 15M en Podemos, ¿no? Y con todos los problemas que tiene al cosificarse políticamente esa esperanza. Pero el problema que tengo general es que todas las realidades, ¿no? Siempre después tienen una reacción y se evalúan y se rearticulan, es decir, no existen siempre en esa misma condición inicial. Claro. Por ejemplo, vamos a traer aquí a entrevistar mañana mismo a Carmelo Romero, que ha escrito un libro sobre el caciquismo, ¿no? En España. Y él cuenta que una buena parte del siglo XIX español tiene que ver precisamente por las guerrillas de la Guerra de la Independencia, es decir, que el militarismo de este país, que después también lo vamos a exportar a América Latina, tiene mucho que ver con que esa guerra horizontal genera muchos generales y esos generales después van a reclamar su espacio y por tanto es precisamente esa multiplicidad de oficiales los que van a generar ejércitos que, apoyando a los liberales o a los conservadores, pero siempre a ese sector burgués, no son militares tampoco populares, sino que son militares de la burguesía, van a generar ese intervencionismo militar en nuestro país, ¿no? Es decir, que después, algo que en tu discurso puede parecer como muy emancipador, luego se convierte en algo complicado, ¿no? Te digo porque, digamos, la discusión principal, siempre he tenido la sensación de que el 15M era un momento destituyente, no era un momento constituyente.
Entonces, en ese momento destituyente, en ese momento de impugnación de lo existente, todo lo que tú planteas emerge con una absoluta rotundidad, ¿no? Yo creo que es verdad. Pero en el momento constituyente, creo que faltan elementos. Yo no sé si son buenas categorías para pensar, la verdad, o por lo menos tal y como se suelen entender, lo destituyente como negativo, lo constituyente como positivo, algo así, o lo destituyente como rechazo y lo constituyente como construcción, porque el 15M era mucho más que rechazo. Había toda una construcción en las plazas de maneras de estar juntos, ¿no? Entonces no era un movimiento... No me representan, no me trates como una mercancía. Sí, pero luego... Hay un elemento, ¿no?, por supuesto, de impugnación, ¿no?, de lo que existe. De rechazo, de desafío, de interrupción, pero también, digamos, de construcción de otra manera de estar juntos. Otras maneras de decidir, otras maneras de vincularse, otras maneras de organizar una convivencia. A mí en el libro me gusta decir que el 15M resiste sin imitar aquello contra lo que resiste. Es decir, que siempre la tentación que el fuerte le hace al débil es pelea como yo soy. Pelea en mi terreno, construye un partido altamente jerarquizado, que descarte toda la pluralidad, que prescinda de la igualdad y enfréntate contra mí en mi terreno. Eso es lo que, digamos, se conoce en estrategia como la guerra en espejo. Es decir, cuando uno, para luchar contra el otro, cree que tiene que copiar la eficacia del otro. Ese es el fin de la fuerza de los débiles, ¿no? Me parece que el 15M dice que no, pero planteando otra manera de estar juntos, otras maneras de decidir, otras maneras de articular la convivencia, que por supuesto solo valieron para el momento de las plazas. Luego, digamos, un movimiento, si quiere continuar, tiene que metamorfosearse, porque la idea de que hay una alternativa entre mantener la forma original o bien burocratizarse en un partido jerarquizado, me parece que es una alternativa fatal. Pero asumes que son momentos... La capacidad de metamorfosis. Asumes que son momentos diferentes. Claro, son momentos diferentes. El problema no es tanto metamorfosearte, cambiar de forma, sino perder la capacidad de pensar con tus propias categorías y empezar a pensar con las categorías del adversario. Y las categorías del adversario serían las de la política convencional. Entonces ahí es donde yo veo más el problema. No tanto en que cambie de forma, porque el 15M, si te fijas, cambia de forma. Cambia de forma al ir a los barrios, cambia de forma al nutrir la paz, cambia de forma al, de alguna manera, insuflar vitalidad a las mareas. Hay una capacidad muy fuerte de metamorfosis, pero siempre sigue vibrando el mismo espíritu. Siempre, digamos, están estas características de inclusividad, de igualdad, de participación de cualquiera, el elemento acogedor de la política. Es decir, que podemos pensar que hay algo que puede cambiar sin perder su impulso. El problema es cuando cambia y empieza a pensar con el cerebro del otro. Ahí es donde perdemos. Cuando empezamos a pensar en términos de poder, empezamos a pensar en términos, digamos, de jerarquía, empezamos a pensar que la igualdad, la pluralidad, los tiempos largos, otro tipo de eficacia, son obstáculos y no fuerzas. Ahí es donde yo creo que hay un problema, no tanto en la capacidad de cambio. Tú en tu libro anterior defendías una mirada revolucionaria, menos deudora de Newton, menos deudora de la física clásica y que mirase más a China, ¿no?, en la medida de el cambio que naciera desde lo existente, ¿no?, desde las grietas de lo existente, ¿no? Exacto. Claro, en ese sentido, es una reflexión que la hicimos mucho en la Facultad de Políticas con Jesús Ibáñez, ¿no?, que nos enseñaba también una mirada diferente, ¿no? Yo de la lectura con Jesús siempre saqué que el gran problema de la emancipación era el divorcio entre revolución, reforma y rebeldía. Es decir, que los revolucionarios por un lado, los reformistas por otro y los rebeldes libertarios anarquistas por otro, ¿no? Cuando creo que la solución era juntar los tres. Porque si te quedas en el elemento libertario, que tengo un poco la sensación que en tu lectura optimista de lo que significó el 15M, esa enorme horizontalidad, ese tiempo para la deliberación absoluto, esa ausencia, ¿no?, absoluta de lo que también me criticas cuando yo lo digo, ¿no?, cuando digo que el 15M triunfó porque no tenía memoria, porque no tenía estructura, porque no tenía programa y porque no tenía liderazgo, ¿no? Porque era un momento como muy de discusión, muy magmático, muy lleno de ideas, donde no hacía falta. Es decir, que luego te ibas de las plazas y funcionaba la luz y el agua y te podías... funcionaban las carreteras. Creo que había una parte de desentendimiento de la complejidad de la sociedad en la que vivíamos, ¿no? Y por eso en mi propuesta es
creo que la izquierda necesitaba esa inyección zapatista, esa inyección del 15M, esa inyección de la horizontalidad y del debate, pero si no le metemos algún tipo de estructura, como hace Wikipedia, una mínima estructura, desaparece la posibilidad y nos quedamos con una mirada nostálgica de que qué maravilloso era el 15M y lo hemos de alguna manera malbaratado. O sea, más bien la discusión yo creo que sería ¿qué mirada al ojear las plazas ve que no había estructura? Porque casi yo veo demasiada estructura había. Es decir, lo que había era una organización muy fina de todo lo que pasaba ahí, ¿no? Había un espontaneísmo, había una articulación muy fina entre el campamento, entre todas las comisiones, la asamblea. Es decir, que ahí había muchísima organización. El problema yo creo que es la mirada que al aplicarse sobre la plaza ve déficit. Entonces ahí es donde yo veo el problema, que es la mala manera, digamos, de traducir el 15M. Y es un poco una de mis críticas hacia lo que fue el asalto institucional. Que al mirar al 15M, ver solo carencia, ver algo solo negativo, informe, ver solo afectos, ver algo prepolítico, ver indignación, ver una cosa infantil, al fin y al cabo. Entonces me parece que los intentos de traducir algo que tú desvalorizas no van a poder seguir reproduciendo, seguir activando, seguir movilizando la energía de eso traducido. Entonces, que lo que hay que hacer es ver la potencia que ahí había, porque igual el 15M nos estaba alumbrando otra manera de pensar la estructura, otra manera de pensar un liderazgo, otra manera de pensar la memoria. No es que fuera un movimiento sin todo eso. Porque claro, si pensamos que era un movimiento sin todo eso y que luego venía algo más serio, más realista, más eficaz, más a la altura de la complejidad, que se lo iba a poner, entonces digamos, es una mala traducción, porque todo lo que había queda como algo un poco infantil, una cosa, en todo caso, anunciadora de lo nuevo que iba a venir, que iba a ser lo realmente, digamos, político, ¿no? Por eso esa idea de que el 15M era prepolítico y luego iba a venir lo político. Para mí es nefasto eso. Es pensar otra traducción, porque yo creo que si te fijas en el libro, en realidad no hay una crítica a que pueda haber una articulación entre algo que pasa en las calles, en las vidas, en los territorios y algo que pasa en la política. Al revés, lo que hay es una llamada a pensar que eso que pasa en la política parlamentaria de representación, si pierde un vínculo con la energía que está bullendo por fuera, ella misma se queda castrada y sin fuerza para empujar los límites de lo posible. Mi modo de entender, digamos, los límites que se ha encontrado una política representativa, tanto a nivel nacional como regional, para desplazar más allá los límites de lo posible, es que, digamos, se ha perdido el contacto, se ha perdido, digamos, el contacto con esa otra fuerza exterior al sistema de partidos. Entonces, mi idea no es tanto una cosa o la otra, una cosa contra la otra, sino cómo incluso pensar una articulación más compleja para que, digamos, quien entra en la institución, el único poder que tiene quien entra en la institución, y lo sabéis muy bien la gente de Podemos que ha entrado ahí dentro, el único poder, la única fuerza que le puede apoyar en un mundo que está lleno de cloacas mediáticas, cloacas de partidos, intrigas de palacio, exigencias económicas, poderes de todo tipo, es la fuerza de la gente que te empuja y te apoya. Entonces, si se pierde eso, te quedas clavado dentro del sistema que hay. Claro, totalmente de acuerdo. Ahí es mi idea. Totalmente de acuerdo. Yo llevo 7 años intentando llevar la Puerta del Sol a las instituciones, ¿no? Eso no se puede. Pero mi planteamiento es, bueno, por lo menos el espíritu de lo que allí pasaba, ¿no? Es decir, es que si no vives, por eso te digo que te quedas en el momento destituyente, ¿no? Y luego no en la parte de que hay que construir la articulación política de un país de 46 millones de personas, con todas las complejidades que eso implica, ¿no? Pero déjame que insista en lo anterior, porque si uno ve esa continuidad, claro, por eso te ponía el ejemplo de Wikipedia, que para mí es un ejemplo que hemos hablado alguna vez, que me resulta luminoso. Claro que el 15M no tenía memoria. Yo recuerdo, y también estuve allí, quitar banderas republicanas, porque decían, eso nos separa, ¿no? Y entonces se quitaban las banderas republicanas, y yo creo que un país que reniega de su memoria tan luminosa como es la Segunda República, pues está castrado, ¿no? Para poder pelear, por ejemplo, ahora contra la extrema derecha. No había liderazgos, ¿no? Y es bueno que no hubiera liderazgos, pero también yo he visto en América Latina que sin los grandes liderazgos nunca se hubiera podido derrotar al modelo neoliberal, ¿no? Con todos los problemas que tienen los liderazgos. He visto que no había estructura pese a lo que planteas, porque como que se reinventaba todos los días, ¿no? Y de repente había debates donde no había
permanencia en los debates porque cualquiera que llegaba de alguna manera tenía los mismos derechos que quien llevaba ahí discutiendo mucho tiempo, ¿no? Y eso, de alguna manera, lo que siempre hemos criticado del asamblearismo, que no dejaba que se consolidasen determinadas cuestiones, aunque al final sí que es verdad que se iban poniendo algunas reglas, como que quien dijera que no, que propusiera una alternativa, etc. Y luego el programa era tan amplio que había todo, que había incluso cosas contradictorias, ¿no? ¿Por qué te digo todo esto? Porque yo, que las discusiones en las que participé cuando estaba en el 15M siempre propuse que no había que crear un partido político, porque hubiera matado lo que para mí era el regalo del 15M, que era la politización de la gente. En cambio, 3 años después entendí que hacía falta un partido, porque si no, todo eso veía que se nos disolvía. Y yo miraba a mi alrededor, que es una cosa que sí te pido que me hagas una reflexión, porque dices, bueno, ¿a dónde miramos, ¿no? Porque el último libro de Eric Olin Wright, el gran teórico de las utopías reales, termina mirando a Podemos, como diciendo, ahí está pasando algo que puede ser real. Y mira que tengo yo pelea con mi gente de Podemos, ¿no? Porque no son un partido movimiento y corren el riesgo de arteriosclerotizarse, ¿no? Pero es que, sin lo contrario, me queda esa sensación constante de que no vamos a armar la alternativa. No sé, yo creo que, desde luego, a lo largo de la historia yo encuentro un montón de ejemplos, digamos, en que movimientos que se pueden considerar que eran estos que no tienen todas esas cosas que citas, han logrado cambiar las cosas, ¿no? Digamos, el movimiento de mujeres, movimiento negro, movimiento obrero, empiezan también, digamos, como siendo minorías, siendo puñados de locos, siendo una cosa más desordenada, caótica. El movimiento obrero termina haciendo sindicatos, los zapatistas terminan haciendo la Confederación Nacional Indígena, porque se dan cuenta de que si no se presentan en la lucha por el poder, no avanzan las cosas. Claro, la cuestión yo creo que es salir un poco de esa, digamos, de esta alternativa entre espontaneísmo o una cierta burocratización, pensar si en el 15M había inspiración para pensar de otra manera todas estas cosas. Porque si no, el 15M no nos enseña nada. Llegamos para pensar un partido que era un poco como los que ya teníamos, digamos, pensados de antes, ¿no? Entonces, más bien sería, por supuesto que en el 15M... pues ahí, digamos, en el hecho de abrir un espacio para el encuentro entre los que no se conocen y activar algo que tiene algo de nuevo, por supuesto, estamos empezando a hacer, ¿no? Estamos empezando a conocerse, a hablarse juntos en asambleas, a pensar por dónde tirar. Es decir, que sería, digamos, bastante raro que un movimiento que tiene algo de sacudida y de aparición ya tuviera una manera previa de organizarse, una identidad. Es decir, que es también el inicio de algo. Yo creo que con respecto a la memoria, por ejemplo, el 15M ha hecho mucho para abrir la memoria de este país. A partir del 15M se empieza a discutir monarquía, se empieza a discutir régimen del 78, se empieza a discutir qué pasó en la transición, empieza a haber vínculos con movimientos del pasado, como toda la historia contracultural que ha recogido Germán Labrador, muy sacudido también por lo que fue el 15M. Es decir, que sin hacerlo de manera explícita, que ahí estoy de acuerdo contigo, en que se evitó, digamos, la imposición de determinados símbolos, porque lo que se primaba era la inclusividad y el hecho de que apareciera ahí gente cualquiera, y también gente que no se reconociera como de izquierdas, eso también me parece que fue una potencia. Sí que el movimiento, yo creo que fue capaz de abrir el pasado, de este país, ¿no? Entonces, yo creo que cómo podemos salir más bien de esa maldición de que haya una cosa espontánea o bien luego que se cristalice en burocracia. Encontrar otras maneras, digamos, de salir de esa maldición. Y una me parece que sería mirar que eso espontáneo no lo es tanto y que igual nos está permitiendo inventar otra manera de organización, inventar otros liderazgos, inventar otras estructuras u otras memorias. Porque si no, tenemos esa maldición una y otra vez. La aparición que consideramos como que no cambia nada, que es efímera, que es evanescente, o bien la cristalización de lo constituyente, pero que de alguna manera recae en lo instituido muy rápidamente. ¿Cómo podemos salir de aquí? Con el partido en movimiento. Yo creo que intentar poner el partido bolchevique y los soviets juntos no es buena idea. Yo creo que más bien lo que esas dos realidades que tienen sus tiempos propios, sus espacios propios, sus dinámicas propias, tienen que acicatearse mutuamente, entrar en conflicto, pero no estar juntas en el mismo espacio-tiempo. Esa es mi crítica al partido movimiento. La idea de que tú puedes juntar la dirección
bolchevique y los soviets en el mismo espacio. Yo creo que lo que podemos inventar como mayor complejidad es intentar que no haya un solo espacio-tiempo, una sola organización, un solo lugar donde ponemos todos los huevos, sino al revés, que haya dinámicas, digamos, de movimiento, de huertos urbanos, que tienen su propia eficacia, que su desorden es una manera de ordenarse, que su ineficacia es su propia eficacia, que tienen sus tiempos, que tienen igual, digamos, entrar en diálogo, en acicate, en conflicto, en apoyo, con una dimensión más de lo instituido. Yo no tengo la receta de cómo se hace esto, ¿no? Fíjate, pero las dos cosas juntas creo que no van, porque son dos lógicas totalmente muy distintas, y una se la coma a otra. Y esto es lo que pasó en Podemos, ¿no? Podemos, yo creo que existe la posibilidad en el siglo XXI de a veces ser onda y a veces ser partícula, ¿no? Es decir, que no es verdad que tengamos que seguir con ese principio, ¿no?, de identidad del siglo XX donde solamente eras una sola cosa, ¿no? Tú puedes estar en la política, luego dejarlo, irte al movimiento, dirigir, estar 2 legislaturas, luego volverte a tu casa. Fíjate que mencionas un huerto urbano, cuando yo estoy pensando en que lo que necesita este país es una empresa pública de energía, ¿no? Entonces, hay una parte institucional que creo que es esencial. Claro, y te trasladaría una pregunta, ¿no? Es verdad que y ahora se está juzgando a una parte del movimiento 15M cuando, por ejemplo, planteó asaltar el Parlamento o aturem el Parlamento, ¿no? Pero el nivel de persecución que han tenido los líderes de Podemos no lo ha tenido el 15M. ¿No será que Podemos da más miedo al poder que el 15M? Bueno, no creo que sea... Y si no, ¿por qué los persiguen más? Claro. No sé si la validez de algo se juzga por, digamos, la reacción que tiene el enemigo. Es decir, la ETA fue más perseguida que Podemos, su capacidad de subversión me parecía nula, me parecía que más bien reproducía, digamos, este sistema con mucha fuerza, encerrándonos en la alternativa entre el Estado o el caos. Es decir, que no creo que, digamos, la capacidad de dar un cierto miedo, digamos, al poder nos lleva a decir, bueno, entonces eso es una herramienta positiva. Yo creo que hay que mirarlo en la capacidad de activar la politización de la gente. Un huerto urbano no va a solucionar los problemas de energía de este país, pero sí que, digamos, lo que no va a solucionar nada, porque yo creo que la política de lo micro, la política de los débiles, la política de los territorios, no soluciona. Lo que hace es inventar otra relación con el mundo, otra relación con la política, otra relación con la naturaleza en la ciudad, otra relación con la ciudad, otra relación con los demás, otra relación con todo lo que puede dar como experiencia un huerto urbano. Entonces, es una experiencia distinta del mundo. Por supuesto que luego puede haber otra, digamos, una solución global de la energía distinta, pero igual podemos encontrar entre ambas, en vez de decir cuál es mejor o cuál es más potente o cuál, otro tipo de relación, ¿no? Entonces, yo lo que diría más bien es... La reflexión que me suscita digamos, los ataques que ha sufrido Podemos sería más bien que yo creo que en 2016 los ataques que, por ejemplo, ha sufrido Pablo en su propia casa no hubieran sido tolerados. No creo que hubieran sido tolerados. Yo creo que nos hubiéramos presentado muchos, yo también, en su casa para defender de esa gente que ha estado constantemente acosándole, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que, digamos, volvemos a lo mismo, es decir, un partido es acosado porque quiere hacer pequeños cambios, no se van a tolerar, no se va a tocar ningún límite y entonces se va a intentar aplastar ese partido. Ese partido, el único apoyo que tiene no es la cantidad de gente que tenga en Twitter, eso me parece muy menor. La fuerza de los débiles no es una fuerza virtual, digamos, es la fuerza de movilización, de empuje, de organización, fuerza callejera. Entonces, lo que hay que pensar es que un partido que entra ahí con realmente una voluntad de cambio, si pierde la conexión con esa fuerza que sostiene, que al mismo tiempo que igual te critica, pero también te empuja más lejos, se queda clavada. Y eso es lo que me parece que pasa. Ahí es, digamos, más la reflexión que me interesa, ¿no? Una última pregunta, ¿y eso es lo que tú llamas la eficacia política de los débiles? La eficacia de los débiles sería, digamos, que muchas veces la eficacia no se ve a simple vista. No son logros que se consiguen rápido. Que la gente que tiene una idea de la eficacia neoliberal, es decir, que quiere petróleo ya, que quiere resultados ya, que quiere que todo sea inmediato, rápido, palpable, no se da cuenta de que... Tener vivienda ya, tener luz ya, tener internet ya, tener gas ya. Sí, bueno, parece que es sensato. Claro, pero se ha tenido que organizar las PAS, ¿no? Digamos, para pedir que haya vivienda, para luchar contra ciertas cosas. Es decir, que
Mira los zapatistas, ¿no? De los que decías tú también que te parecían un ejemplo interesante. Los zapatistas es los que están más sin todo eso que has dicho, ¿no? Sin gas, electricidad. Están 10 años antes de declarar el levantamiento en el 94, ¿no? 10 años sin hacer trending topic, 10 años sin... la gente que tiene más urgencias es la que tiene más capacidad de vivir un proceso, de entrar en un proceso, porque saben que es el proceso el que puede rendir frutos de potencia mayores. El vamos despacio, ¿no? Porque vamos es decir, lejos. Que podemos decir que es gente que no tiene nada y que se ha dado a sí misma el tiempo, 10 años, para organizar un levantamiento sabiendo que sin ese tiempo realmente no tienes nada. Porque el tiempo de la urgencia, el tiempo de ir apagando fuegos, el tiempo de esto o lo otro, quizá no construya una fuerza que es lo que puede tener la capacidad, digamos, de seguir arrancando demandas y de defender las demandas ya ganadas. Es decir, que hay que pensar en los zapatistas, por ejemplo, para pensar esa otra eficacia. Una eficacia que muchas veces es silenciosa, que no está todo el rato corriendo con, digamos, la temporalidad de la urgencia, sino que se entrega a una temporalidad de la emergencia muchas veces invisible en un proceso sutil de una fuerza capaz de desafiar el estado de cosas. Vísteme despacio que tengo prisa. O La fuerza de los débiles, el 15M en el laberinto español, un ensayo sobre la eficacia política. Amador, siempre es muy sugerente hablar contigo, claro siempre sí, es desafiante, siempre además, sé que vamos a tener más huecos para hacerlo. Vamos a tenerlos, ¿no? Y es verdad que siempre tenemos esa pelea, ¿no? entre la parte más libertaria, que está menos urgida y que hace esa lectura, y los que venimos un poco de tradiciones más de una izquierda más clásica, que mantenemos, ¿no? Esa búsqueda de ciertas estructuras, de ciertos aparatos, de cierta capacidad de pelear contra algo que no creas que siempre aparece en tu libro, que son los malos, ¿no? Es decir, los enemigos. Creo que... No, los malos están todo el rato en el libro. Creo que hay cosas... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque... Los malos matan, los malos reprimen, los malos tienen toda la fuerza. Lo único, por eso digo, que los débiles no tienen más que la fuerza de los cuerpos, más que la fuerza de la solidaridad, más que darse tiempos propios, más que luchar en los territorios de la vida, más que considerarse unos a otros iguales, y más que considerar, digamos, que la pluralidad es buena. O sea, yo estoy con digamos, la cabeza tan puesta, digamos, en que la fuerza de los fuertes es imbatible y que tenemos que desarrollar otra lógica y otro tablero en el que jugar. Y desde ahí, en todo caso, hacer incursiones en el tablero de los fuertes. Pero si perdemos el otro terreno, si perdemos nuestra propia manera de pensar, nuestra propia lógica, nuestras propias categorías, nuestros propios lugares, ahí es donde estamos totalmente entregados a la fuerza de los fuertes y hacen con nosotros lo que quieran. Creo que vamos a tener que dialogar en esos ámbitos. El 15M fue posible porque ETA había dejado de matar. Si no, nunca hubiera existido el 15M, ¿no? Entonces, creo que es obligatorio ese diálogo. Yo por eso estoy pensando en el partido movimiento, porque quiero operar ya y necesito la estructura. Pero soy consciente de que si solamente tengo la estructura, estoy perdido. Lo más que voy a llegar es una sustitución de élites y eso no me sirve, ¿no? Entonces necesito esa parte movimentista. Esa es la que inventa cosas nuevas. Yo creo que no está mal discutir, Juan Carlos, y yo te agradezco mucho además que me llames y hablar y discutir, porque sabes que vamos a entrar en tensión y a ti te gusta eso y yo estoy aquí encantado también por eso. Lo que creo que tendré... Y discutir distinto, porque a veces ya nos aburrimos de nosotros mismos porque entramos como en los mismos bucles. Yo te digo esto, tú me dices esto. Entonces, ¿cómo podemos seguir en tensión, pero digamos que esa tensión sea algo productivo? Intentar, ¿cómo podemos notar que avanzamos? Porque yo creo que tú dices que te interesa esa dimensión de movimiento porque sabes que si no solo hay recambio de élites, y yo sé que si en una dimensión, digamos, de lo instituido, representativa, parlamentaria, hay ciertos logros que no se culminan. Digamos que hay un proceso que es la flor que está creciendo, pero alguien tiene que recoger finalmente el fruto, alguien tiene que... se paralizan los desahucios, recoger algunos frutos, ¿no? Entonces, yo también estoy atento a esa dimensión. ¿Cómo podemos hacer que el diálogo entre las dos sea para que las dos se refuercen mutuamente, aunque sea a través de la tensión y de la crítica amistosa entre ambas, ¿no? Y este diálogo, de alguna manera, pues viene a ejemplificar algo de eso. Amador Fernández Sabater, revolución, reforma y rebeldía se han matado durante el siglo XX, en cambio nosotros aquí estamos, discutiendo pacíficamente y convencido de que cuando haya trincheras vamos a estar en el mismo lado. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Juan Carlos.